Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es como un plan lector vinculado a una propuesta que han hecho Rafa, Elvis y Nandor de leer todo el año un poco de ciencia ficción. Han elaborado 12 premisas, una por cada mes. Voy a dejar el link al video del canal de Rafa en el que tienen como una explicación más detallada de los puntos, así como un montón de recomendaciones. Quise hacer un video sobre lo que yo voy a estar leyendo en este reto lector, a la vez que quiero añadir alguna recomendación para lectores que inician en la ciencia ficción, ya sea porque voy a sugerir algo infantil o juvenil o porque el formato es bastante más amigable, como pueden ser novelas gráficas o mangas. En algunos casos tal vez este contenido esté en línea, así que les voy a estar dejando los links en la descripción del video. Enero, algún autor que no hayas leído antes. Aquí mi recomendación es sobre uno de mis autores favoritos, Jaime Alfonso Sandoval con El Club de la Salamandra. Es un autor mexicano. Yo lo recomiendo leer a partir de los 11-12 años. Tiene una gran inspiración con Viaje al Centro de la Tierra al presentarnos como la banda de científicos y anticientíficos al hacer búsquedas sobre diversos campos de estudio y las capas de la Tierra. Esta novela fue la semilla posterior para lo cual iría naciendo en algún momento Mundo Umbrío, así que igual si tú alguna vez quieres leer esa saga, recomiendo leer este libro entre el tercer y cuarto tomo. Y yo voy a leer 2033 de Dmitry Glukhovsky, es un autor ruso y es una distopía en la que tras un invierno nuclear perpetuo, la humanidad se ha refugiado en las estaciones de los subterráneos. Y cada una de ellas ha tratado de forjar su propia organización política, económica, social. Esta es la primera parte de una trilogía que igual es 2034 y 2035. Febrero, libro eco sci-fi. Mi recomendación aquí es Un tlacuache salvó este libro del fuego de Daniela Guzmán. Ella es una autora mexicana. Este libro es una colección de relatos que tienen un hilo conductor con sus personajes principales, que no son seres humanos. Aunque ya tiene años esta novela, creo que entraría a lo que llaman últimamente como cozy sci-fi, y siento que tiene un fuerte diálogo sobre justo el planeta y los animales. Yo voy a leer El Eternauta de Héctor Germán Oesterheld. Es un autor argentino y no sé nada de la novela. La verdad es que lo compré en un arranque de un viaje que hice en el que lo encontré a un muy buen precio, y solo sé que es un clásico de la ciencia ficción latinoamericana. Marzo, autores de Asia. Aquí voy a recomendarles leer Chobits de Clamp, que es un equipo de mangakas japonesas. En esta realidad nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial y está muy integrado ya con cuerpos de androides y de cómo se hacen las vinculaciones. Me gusta mucho, creo que hay cosas que ya pueden estar mal envejecidas, pero creo que en general hace planteamientos también muy bonitos. Yo lo recomiendo como para alguien de 14 años. Y también quiero recomendar a un mangaka en general que es Seiji Matsumoto. Es bastante de la vieja escuela, pero recuerdo que cuando encontré su obra me gustó mucho. Casi toda crece en el mismo universo, como Capitán Harlock, que es este pirata espacial, La Princesa de los Mil Años, Reina Esmeraldas, y hay una película también basada en uno de sus mangas que a mí me gustó mucho cuando la vi, que es Express 999, algo así. Y aunque si bien su obra sea un poco más difícil de encontrar, creo que está muy bonita y siempre tiene planteamientos como medio crudos a veces, pero en general su estética es muy bella. Eso sí, todas sus personajes parecen clones, pero en general a mí me resulta como bastante agradable de leer sus historias. Yo voy a estar leyendo Iron Widow, creo que le tradujeron como La Viuda de Hierro, de Ziran J. Shao. Debo estarlo pronunciando muy mal porque es de China y no sé nada de la obra, pero sé que le gustó mucho a Matos y a Sal, lo que me significa que seguramente es muy difícil de leer, pero que va a estar interesante, no solamente retador. Espero que esté bonito también. Les voy a dejar el link al video de Matos que hizo reciente sobre la crítica a los premios Hugo, toda esta desmeritoria situación tiene muchos elementos políticos pero necesarios de charlar, y de que debemos justo mantener una resistencia desde el arte, y eso incluye también a quienes lo consumimos. Mayo, libro de primer contacto.
El libro que les voy a recomendar es más bien una biología, se llama El robot salvaje y El escape del robot salvaje. Fueron escritos por Peter Brown, es un autor de Estados Unidos, lo puedes leer a partir de los 9-10 años y habla de cómo un robot llega a una isla donde solo hay animalitos y cómo empieza a vincularse con ellos. Voy a leer Tierra contra Futuro de Luis Carlos Barragán. Es un autor colombiano que la está súper rompiendo en el género. Yo solo he leído uno de sus cuentos que me gustó mucho, su prosa, sus propuestas, y solo sé que es como justo de vida alienígena que llega a la Tierra, llega a Colombia, creo que en la parte justo de la selva. Junio. Autores de la comunidad LGBTQ. Aquí les voy a recomendar una novela gráfica que yo leí en línea, se llama On a Sunbeam. Fue escrito por Tillie Walden de Estados Unidos y nos va a contar de un puñado de personajes y de cómo se vinculan entre ellas. Principalmente son unas chicas y si bien fue escrito por una persona de la comunidad, también hay representación. Tiene una gráfica muy bonita y sutil y me encanta que bastantes de sus naves espaciales tienen esta forma de peces. Lo que yo voy a estar leyendo se llama Absolute Boyfriend. Es un manga escrito por Yu Watase, que fue bastante conocido por su obra Fushigi Yuji. Este manga es de una chica que se considera bastante perdedora a sí misma, de fallar demasiado en encontrar un novio, así que hace uso de una plataforma que ofrece un androide para que pueda acompañarle. Esta premisa creo que ha sido ampliamente utilizada, pero habitualmente el ser humano es el chico, entonces me parece interesante que tenga este punto de vista distinto y es todo lo que sé. Julio, libro con clones. La recomendación que voy a hacer, tal vez sí esta está ya muy complicada porque es del equipo Clamp nuevamente, este grupo de mangakas, y va a ser sobre su obra Tsubasa Reservoir Chronic, que sí tienes que haber leído un poco o mucho del trabajo previo que ha hecho el equipo, porque aquí nos va a presentar a personajes que físicamente nos van a recordar mucho a quienes estuvieron en Sakura Card Captor, pero también hay saltos multidimensionales, hay clones y te vas a encontrar personajes de otras de sus obras, entonces para que puedas tener como el hilo conductor mucho más claro, si esta es una lectura avanzada para quienes somos fans de Clamp. Si bien tiene elementos fantásticos, también hay ciencia ficción. Y aquí también voy a repetir un autor sobre lo que yo voy a leer y es Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Esta es una relectura que estoy haciendo y nos cuenta de Dino, que es un niño bastante tranquilo. Él mismo dice que mediocre y cobarde y que él está bien con vivir así, entre las sombras y sin destacar demasiado. Él vive en una pequeña localidad en la que de pronto todo el profesorado está harto de que el alumnado sea tan grosero, maleducado, tan rebelde, así que deciden utilizar servicios extremos para reformarles. Es un libro bastante sencillo de leer y la gran pregunta es de cómo un libro con un campamento y que es simplemente de un niño tratando de ser lo más invisible posible puede tener clones. Pues es algo que se tendrá que descubrir si te acercas al libro. A mí me gustó mucho. Se lo di a leer a alguien de 9 años y le súper encantó. Avanzó bien rápido en la lectura. Y ahora sí es que voy a mencionar el mes que me faltó, que era abril, con un libro de cyberpunk. El libro que yo voy a estar leyendo es Ciudad Miedo, del mismo autor, porque esta pequeña saga es una biología y pues también la incógnita de por qué el segundo título termina siendo cyberpunk es porque la historia tiene muy buenos giros. Me parece muy interesante y una propuesta maravillosa de infantil juvenil. Y aquí mi recomendación que voy a hacer es Akira de Katsuhiro Otomo, mangaka igualmente de Japón. La película de por sí es bastante difícil de comprender del todo. Hay esta sociedad súper destruida, no solamente por la contaminación, por la violencia y por las diferentes ideologías, sino que también hay experimentación en niñas y niños, de tal forma que nos puedan sorprender con bastantes giros que van ocurriendo. Hay mucha, yo diría que hasta metafísica en esta obra, y el manga lo leí hace muchos años, pero aún así recuerdo que me gustó y que lo que le entendí estaba muy difícil aún así de entender en conceptos, pero sí lo recomiendo.
Agosto, Autore POC, que es como una traslación para hablar de personas racializadas. El libro que yo quiero recomendar está un poquito muy estirado para que quepa en la consigna. Se llama El niño que tocó las estrellas, de José Hernández. Es un ingeniero y astronauta y ahora escritor que, si bien nació en Estados Unidos, su mamá y su papá son personas de Michoacán, de México. Y él es una persona racializada que tuvo que enfrentar muchísimas situaciones para poder estudiar, así como tratar de participar en la selección de la NASA para proyectos y despegues justo al espacio. Está muy sencillo de leer, no es tanto ciencia ficción, es ciencia y es un memoir, pero creo que está muy bonito. Les puedo decir que este libro les encanta mucho a las infancias porque habla de esta parte tan bonita de que a veces los sueños sí se pueden cumplir. Qué mejor que un astronauta para que te lo pueda contar. El libro que yo voy a leer es Ladrona de Medianoche, de Nalo Hopkinson. Es una autora de Jamaica y entiendo que este libro es más bien como ficción especulativa y hay como una línea en la que ya no sé cuándo es ciencia ficción y qué tanto se especula. No sé nada de la trama. Alguna vez encontré por ahí la recomendación. Jack del proyecto Dragonflies lo ha recomendado. Me dice que está bastante interesante. Ya les estaré comentando si es que me da tiempo de leerlo. Septiembre, libro escrito a dúo. Aquí igualmente les voy a recomendar un manga que se llama Evangelion y el manga está escrito por Yoshiyuki Sadamoto. Esta es una de las pocas obras que primero existió el anime y después el manga. El anime fue escrito por Hideaki Anno, así que por eso considero que está escrito a dos manos, porque la idea original y todo el planteamiento principal había sido diseñado con anterioridad y ya Sadamoto es quien lo adapta a formato manga. Y aquí yo voy a leer también un manga que es Angelic Legend de Clamp. Y este manga nos va a presentar a una pequeña como de 10, 11 años y de cómo se engancha en estos juegos de pequeños androides que ponen a luchar como en arenas. Clamp siempre añade temas a veces muy turbios en sus mangas, así que no sé cómo vaya realmente a terminar. Octubre, libro Weird Fiction o New Weird. Yo les quiero recomendar Ustedes brillan en lo oscuro, de Liliana Colansing. Es una autora de Bolivia y justo creo que alcanza a entrar en esta premisa porque muy interesante pero muy extraño. Es una colección de cuentos. El relato que más me gustó se llama La Cueva y creo que tiene esta multidimensionalidad de análisis sobre un espacio tan pequeño que de verdad me encantó muchísimo. Y yo voy a leer un libro bastante viejito, así que no estoy segura de que se adapte a la consigna del todo. Kallocain, de Karin Boye, creo que se pronuncia, es una autora sueca. Y no sé bien de qué va la premisa, pero sé que fue de las primeras distopías que también se escribieron durante el siglo XX. Creo que fue publicada en 1940 y habla de una sociedad dependiente a una droga. Esta autora también podrías recomendarla o leerla en el mes de junio porque pertenece a la comunidad LGBT. Noviembre, libro en el que la trama se desarrolle en una escuela o en alguna academia. Aquí sí casi no tengo ninguna recomendación. Creo que volvería a repetir la carta de Ona Zombie de Tilly Walden porque si bien no la trama principal sucede en una escuela, sí bastantes de los flashbacks y creo que es importante en todo lo que nos va a estar explicando la autora. Y el libro que yo quiero leer se llama Battle Royale, de Konshun Takami. Es un autor de Japón. Este sí no es manga, ya sé que he estado recomendando mucho, pero esta sí es una novela. Está bastante gordita y presenta de cómo en una distopía ponen a luchar entre sí a la juventud. Entiendo que es un instituto como de secundario y pues la persona que alcance a sobrevivir en una isla desierta se le va a dar la oportunidad de que sea libre en esa sociedad seguramente espantosa. Si la premisa te suena es porque este libro fue escrito con anterioridad y después salieron los Juegos del Hambre. Así que va a estar interesante leer este libro. El mes de diciembre es Algune Autore de Latinoamérica. Yo voy a recomendar Almas de Rojo, de Francisca Solar, es una autora chilena. Este libro es un compendio de relatos, está muy delgadito el libro, está muy fácil de leer y súper sólida su forma de escribir. Sus propias distopías, es una gran colección. Solo un cuento yo no lo entendí, pero yo estoy segura de que ustedes sí lo van a comprender y que me lo van a poder explicar. El libro que yo voy a estar leyendo se llama El tercer mundo después
del Sol. Es un compendio de cuentos que realizó Rodrigo Bastidas, que él pertenece al canal de Estereoscopio. Y él en este libro tiene bastantes cuentos de autores que son de Colombia, Chile, México, Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Creo que este tipo de compendios son muy interesantes. Ya sea que te gusten todos los cuentos o solo algunos, te aseguro que si lees este compendio te vas a llevar un buen paquete de autores para seguir conociendo. Tengo una secundaria muy cerca de mi casa, así que se han oído gritos y un montón de ruidos, es porque es la hora de salida. Hay perritos y gritos y pelotazos por ahí. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.